Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya. Gloria al Eterno. Santo, santo eres. Lluvia de bendiciones tengan todos y cada uno de nuestros seguidores, amigos, hermanos en la fe. Aquí estamos una vez más para dar lo mejor para la gloria y la honra del Eterno Creador. Aleluya. Vamos a estar hoy predicando, meditando bajo el tema el Dios que Jesús predicó. Bendito Dios, vamos a dar unos segunditos para que algunos de los hermanos se vayan conectando y así puedan compartir nuestra transmisión. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. A ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra. Santo eres, Señor, te alabamos, Padre eterno. Tú eres fiel y para siempre son tus misericordias. Santo, mi amado Dios. Esperando acá, hermano, que se vayan conectando poquito a poquito para empezar nuestra predicación de hoy. Aleluya. Que es un mensaje poderoso que va a llegar a los corazones que tenga que llegar. No a nosotros, sino a Él sea la gloria. Bendito Dios amado y Rey de reyes. Aleluya. Padre celestial, Padre bueno, Padre amoroso. Le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hagan entrada triunfal en este tiempo, para que sea tú, oh Dios amado, pasando carbón encendido por mi boca para llevar este mensaje de esperanza y salvación a las almas que la necesiten, para que estemos claro que tenemos un Dios que nos ama. Un Abba Padre que nos ama, que quiere lo mejor para ti y para mí. Aleluya. Oh Padre Santo, gracias. Aleluya, bendito Dios. Bien, hermanos, vamos a analizar un poco. El Dios que Jesús predicó es el mismo que predicaban los judíos, que hablaban los judíos. ¿O acaso será que Jesús predicó otro Dios diferente? Pues a esa interrogante la respuesta es claro que predicó un Dios diferente. Predicó un Dios que vamos a ir analizando. Un Dios amoroso, misericordioso, compasivo. Un Dios que es un papá y una mamá en cierto caso. Cuando a veces necesitamos ese abrazo, Dios nos abraza, nos protege, nos guía, nos liberta. Bien, pero muchas personas en el mundo andan medio confundidos. Creen que Jesús estaba predicando el mismo Dios de los judíos. Ahora vamos a entrar en una parte importante. Vamos primero a empezar con ciertas normas que tenían los judíos diferente a Jesús. Mientras Jesús viene trayendo el mensaje del Eterno, del Creador, el cual detalló claramente que habían dos mandamientos que están en Mateo 22, 38 al 40, que dice claramente así: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Jesús hace tanto énfasis en estos dos mandamientos? Bueno, hermano, en el judaísmo no existían 10 mandamientos solitos. No, eso nos lo vendieron a nosotros. En la Biblia aparecen 613 preceptos de que eran las leyes de Dios. 613, hermanos. Cuando alguien me habla a mí y me dice, no, porque mira, yo cumplo la Biblia, mira, yo tengo que seguir toda la ley de la Biblia, porque la Biblia decía esto, porque la Biblia dice esto y aquello. Pero no entienden que la ley judía no eran simple y llanamente 10 mandamientos, no. Eran 613 preceptos o normas que tenían que llevar los judíos para supuestamente alcanzar la gracia, la misericordia y todo lo demás de Dios. Entonces, por eso Dios permitió que Jesús
viniese a esta tierra a aclarar que Él no era ese Dios dictador, que Él no era ese Dios malo que habían plantado. No. Entonces, cuando venimos a ver, Jesús nos da dos mandamientos que agradan al Eterno. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y cierra ahí. Y dice, y en estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. That's it. No en los otros, no en los 600 y pico, no. Sino en esas dos cosas. Bien, por otra parte, cuando Jesús habla de ese Dios, se refiere a Él bajo este nombre. Abba Padre. Abba Padre. No hay nada que diga en el nombre de Jehová, en el nombre de Yahweh, en el nombre de Elohim. No. Él dijo claramente en las Sagradas Escrituras, usted lo puede buscar, está en Marcos 14:36, está en Romanos 8:15. También se encuentran estas citas de cuando él mismo habló en Gálatas 4:6. Entonces, hermanos, Jesús nos muestra un Abba Padre. ¿Quién es este Abba Padre? ¿Qué significa esta palabra? Porque recuerden que Jesús no hablaba hebreo, sino que habló arameo. Y en el arameo, el término Abba significaba padre o papito. Y era como semejante a cuando un niño se acerca a su padre o a su madre, en especial a su padre, en este caso, decía papi, papito. Es decir, había una intimidad, había confianza. Y es ese Dios que te da confianza de venir a Él. De que tú te puedas expresar, de que tú le puedas decir a ese papacito lindo, a ese Abba Padre, que tú le puedas decir cómo tú te sientes. Sin miedo a que te mande un juicio. Sin miedo a que tú vas a recibir un gran castigo por simplemente decirle, estoy cansado o estoy cansada. No, el Abba Padre que se refiere aquí es la intimidad, la conexión del ser humano con el Creador, donde tú vienes a Él, no para que empiecen y te dicten 613 preceptos, sino que este Dios que muestra a Jesús es un Padre amoroso, es un Padre que te ama, que quiere lo mejor para ti. Porque yo te digo a ti, que me escucha, hombre o mujer que me está escuchando, ninguno de nosotros que somos padres, cuando viene nuestro hijo a pedirnos una opinión o que se siente triste, nosotros no vamos a centrarnos en qué hizo, vamos a ver cómo podemos ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija a salir de esa tristeza, a salir de esa situación que quizás no tomó buenas decisiones, pero nosotros, lejos de golpearlo, nosotros le decimos, tú puedes seguir adelante, te caíste, pero vamos a levantarte. Entonces, ese Abba Padre es el que presenta a Cristo, ese Dios amoroso, ese Dios que quiere tener una intimidad contigo, donde haya un cambio. Pero no puede haber un cambio cuando tú sientes que el Dios que te están vendiendo, el judaísmo, es un Dios de guerra, es un Dios que te castiga por todo. Bendito Dios. Abba Padre, Abba Padre. Vamos a ver un poquito acá para que podamos tener un poco de entendimiento. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículo 36, oiga bien, Jesús estaba a punto de tomar, de que se lo llevaran preso. Y miren lo que está pasando cuando él está orando en Getsemaní. Dice aquí la palabra, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Y pide, aparta de mí esta copa, pero no sea yo lo que quiero, no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Pero él está hablando con Dios, con esa íntima relación,
como cuando tú estás hablando con tu padre o con tu madre, donde no hay vergüenza, donde no hay nada, donde tú simple y llanamente quieres expresar cómo tú te sientes en ese momento. Y eso era lo que Jesús estaba mostrando, que en su debilidad él se sentía acorralado, pero él le decía, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora bien, cuando nos vamos a Romanos capítulo 8, versículo 15, hay otra palabra que resalta el nombre de Dios como Abba. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos? Abba Padre, papacito lindo, no el que te juzga, no el que vive encima de ti diciéndote que tú eres un pecador, que tú eres honesto, que te estás equivocando mucho. No, hay un Padre amoroso, hay un Padre que te conforta en este día. El Dios Todopoderoso no es un Dios que pelea para hacerte sentir mal. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero lo que yo le quiero decir es que el Dios del judaísmo no tiene nada que ver con el Dios que Jesús vino a darnos a nosotros, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que cada día más nos lleva a sus caminos. Aleluya. Ahora bien, vamos a entrar en el Dios del judaísmo. Hemos aclarado que el Dios de Jesús es amor y misericordia, que sus normas eran solo dos básicas para salvación y que se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando Jesús se enfrenta de una manera con lo que son los judíos y su manera de ser, porque ellos veían cómo Jesús se reunía con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con demás, pero en el judaísmo la gente se separaba unos de otros. En vez de que el amor de Dios nos hiciera uno, ellos se separaban. Y esto está claro en Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Vamos a leer en el nombre de los tres grandes. Pues ustedes han oído que se dijo, oigan, vean cómo estaban antes las leyes. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ese era el Dios que ellos tenían. El que le decían eso. Un Dios de guerra. Pero dice Jesús, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos del Padre que está en los cielos. ¿Quién es ese Padre? Abba Padre. Aleluya. Y algo interesante que tiene el arameo es que dice que nunca se decía Abba sin antes decir Padre. Es decir, Abba, Padre, iban en conjunto. Nunca se decían sola. Abba, Padre. Es decir, que la palabra Padre siempre tenía que estar dentro de esa expresión. ¿Bien? Entonces vamos a leer también otra parte donde el judaísmo define a un Dios que es de guerra, que es de lucha, que es de pleito. Ay, un Dios de guerra, hermano, un Dios que viene a destruir, un Dios que atemoriza, un Dios malo. Ese era el Dios que le estaban mostrando a la gente. Entonces, ¿de qué manera las personas iban a acercar a Dios cuando tú le decías que Dios era de una manera? Dice, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir el agua para que hicieran notorios tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen de su presencia. Este Dios le convenía mucho a los judíos. ¿Por qué los judíos de la antigüedad ellos querían este Dios? Bueno, porque ellos se dedicaban a hacer genocidios, a hacer matanzas en nombre disque de Yahweh. De Yahweh, o como lo tradujeron en el español Jehová, que no tiene nada que ver. Entonces, cuando la Biblia habla también en Salmos capítulo 84 versículo 12, habla de Jehová de los ejércitos, vuelve y se repite de que era un Dios militar
el que ellos producían. No un Dios de amor que venga, que yo te voy a transformar. No, un Dios guerrero, un Dios militar. Todavía al sol de hoy ellos viven con esa mentalidad de guerrero, de que vamos a guerrear, de que si tú no estás conmigo, entonces yo te tengo que desechar. Porque ellos solo amaban a lo que eran de su grupo. Ellos no eran capaces de amar al que estaba por allá. No, ni al samaritano menos. Y es por eso que Jesús le da muchas parábolas para que ellos puedan entender que Dios no desecha a nadie. Que Dios nos creó a todos, que Dios quiere lo mejor para todos. Bendito Dios, aleluya. Entonces también aclara Jesús y le hace una última advertencia de cómo es realmente Dios. Le vuelve a explicar en medio de una lamentación que tiene mirando a Jerusalén. Esto en Lucas capítulo 13 versículo 34 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a lo que se te envía. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Es decir, por más que los profetas le decían cómo tenían que actuar, por más que se intentaba, ellos seguían adorando a un Dios falso. Y ahorita vamos a ir aclarando eso más al ratito. Voy a ir buscando una lectura muy interesante que tengo por acá, que necesito darle paso, y es esta. Por ejemplo, Jesús le aclara a ellos que su padre es el diablo. Eso está en Juan capítulo 8 versículo 39. Jesús es claro acerca de eso. Dios no quiere, hermano, que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos a sus pies, que todos sintamos ese Padre, ese Abba Padre, aleluya, que quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces, cuando nos vamos a lo que es la profundidad de lo que es el término que utilizaron los judíos, por ejemplo, Yahweh está estipulado y bien aclarado en lo que son las partes del judaísmo, que dice que Yahweh, Dios cananeo, que aparece en la Biblia como divinidad. Oiga bien, es una divinidad. Cuando usted busca esta descripción de Yahweh en lo que son los libros judíos, o en lo que son son enciclopedias, porque yo acabé de leer para yo poder dar esta prédica que es más explicativa del Dios que nos mostró Jesús al Dios que muestra el judaísmo, se contrapone. Y usted puede tener toda la información que yo voy a ir dando si usted anota esto. La enciclopedia se llama The Jews Encyclopedia del 1976, en el volumen 12 de la página 119, te va a decir lo mismo que yo te voy a decir ahora. A mí me interesa que la persona estudie las enciclopedias judías para que entienda que muchas iglesias no están adorando a Dios. Se han judaizado tanto de tal manera que no están adorando a Dios. Están adorando a otra cosa menos a Dios. Cuando en el libro de Isaías 64:2 dice: como fuego abrasador de funciones, fuego a servir el agua, para que de hecho el nombre sea conocido y empleada en verse las naciones apagadas, tanto antes como en la era primera y en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre Yahweh que acabamos ahorita de nombrar no tenía nada que ver, hermano, con Dios.
Nada que ver. Dice que las fuentes cananeas eran las que se dedicaban a poner este Dios falso. Es decir, Jehová o Yahweh era un Dios falso que utilizaban los paganos. Es decir, ellos parecían judíos, pero no eran judíos. Y cuando nosotros entendemos esto, cuando nos vamos a la Enciclopedia Judía 1976, volumen 12, página 19, vamos a encontrar, hermano, esta sorpresa, que muchas iglesias no están adorando a Dios, no están pidiéndole a Dios, sino que han estado adorando a dioses paganos creados por judíos que se habían desviado del camino de Dios. Y eso es triste, es muy lamentable. Porque así, hermano, como estas personas estaban totalmente erradas, separadas, que tenían un Dios de ejército, un Dios que venía a destruirte si tú no le obedecías. No. Dios quiere que tú vengas a Él libremente. A mí me encanta ese Dios que predicó Jesús. Un Dios Padre. Un Dios que así como la gallina cubre sus polluelos, dice la lectura de ahorita. Así mismo Dios quiere hoy que te refugies en Él. Que le busque porque Él es un papito lindo. Él es un papito lindo, un papito que te quiere confortar, que te quiere llenar, que quiere llenar tu vida de esperanza. No de juicio sobre ti, no de leerte 613 preceptos, porque claramente Jesús decía que atan cargas pesadas que ni ellos mismos pueden cargar. Hermano, hermana, es necesario recibir ese Padre amoroso que Jesús predicó, ese Abba Padre, que tú tienes la confianza hoy de acercarte a Él, decirle: yo quiero a ese papito lindo, yo quiero a ese Padre que consuela, a ese Padre que no hace acepción de persona, que no dice: no, los que son de tal país yo no lo quiero, o los que son de tal color yo no lo quiero. No, Dios hoy quiere que tú vengas a Él, porque Él es el Padre amoroso que tú y yo necesitamos cada día. Ese Abba Padre. No dijo Jehová, no dijo Yahweh, no dijo Elohim, nada de eso dijo. Él se refería al Eterno como el Abba Padre. Ya nosotros hemos sido adoptados por ese Abba Padre. Solo falta que tú vengas a Él creyendo que Él no te juzga, que Él a sí mismo, de la misma forma que se nos dio la parábola del hijo pródigo, donde Él no empezó a decirle: no porque tú te fuiste, no porque tú te desviaste, no, le dice: ven, te puso ropa limpia, te llenó, te dio amor, te dijo: no, tú tienes que venir a celebrar. Entonces ese es el tiempo donde tú reconozcas que el Dios que predicaba el judaísmo y que aún predica es el Dios de la guerra. Si te profundizas un poco más, vas a encontrar que el Dios que recibían esas personas judías de la antigüedad también eran arcontes, personas que te llenaban de odio hacia el prójimo. Mientras que Jesús dice: ama aún a tus enemigos, ora por tus enemigos, aleluya. No nos mandaba a matarnos unos a otros. Pero para estos judíos de la antigüedad y para lo que hoy existen también, hay muchos que han buscado de Cristo y han entendido que ese Dios que Cristo predicó es muy distinto en su totalidad. No te carga de culpa, sino que te liberta, te hace nueva criatura, te hace entender que el amor al prójimo es la base del cristianismo. No te dice que por hacer esto o aquello, normas humanas, tú te vas a salvar. No, te dice: ama al Padre. ¿Quién es el Padre? Abba Padre. No nos presentó a otro. Dejemos ese cuento. Las malas traducciones de la Biblia han llevado al ser humano a estar adorando a arcontes,
a demonios y a muchas otras cosas, pero dentro de la iglesia muchas veces no se quiere analizar a profundidad, no quieren leer una enciclopedia. Porque para yo dar esto yo tuve que leer una enciclopedia judía y meterme ahí para entender que ni el Yahweh de ellos, ni el Jehová tampoco. No, eso era el paganismo que se había introducido en el judaísmo, que dio como paso a ese nombre, Yahweh, Jehová, no sé cuántas cosas. Pero hay canciones que las estamos cantando sin saber que eso era parte del paganismo, que eso fue un invento, que Dios habló, Jesús habló del Dios Abba Padre, no más, no nos dijo otro. Yo creo en ese Dios que Jesús predicó, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios empático, un Dios que muestra al ser humano la verdadera forma de ser un discípulo. Y la mejor forma de ser un discípulo es sirviendo a tu prójimo, no sirviéndote de tu prójimo, como hacen muchos, sino sirviendo al prójimo, sirviendo a tu comunidad, sirviendo al necesitado, porque es ahí donde la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. Dios quiere manifestarse en tu vida. Él no va a empezar, mira, porque tú hiciste esto y aquello. No, Él quiere que tú vengas. Y Él te quiere vestir de nuevo. Él quiere restaurar tu vida de una manera poderosa. Así que en esta maravillosa noche, tú puedes hacer esta oración conmigo. Tú puedes decirle, yo quiero, oh Dios, ese papito lindo que Jesús habló, ese Abba Padre, aleluya, con el cual yo puedo hablar con toda serenidad y sinceridad, sabiendo que soy imperfecta, pero que Él me ama y que el sol sale para todo, para justos y pecadores, y que su amor no tiene límites. Oh Dios amado, Padre celestial, en esta maravillosa tarde, Padre, si esta palabra ha tocado a alguien, Señor, que sea tú transformándola. Hay un Dios todopoderoso, un Abba Padre, no un guerrero, no una persona soberbia, no uno que si tú no le adoras di que wow, te va para el infierno, no. Dios quiere que tú vengas a Él, así como hizo el hijo pródigo, que tú vengas a Él porque Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Aleluya, porque dice la palabra que aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, pasarían a ser como blanca lana. Aleluya, gloria y alabanza a ti, mi Dios amado. Te adoramos, Señor. Creemos que tú eres el Abba Padre. Aleluya. Santo eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. A ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Espero que este mensaje, hermano, sea de bendición y de edificación a su vida. Recuerde, Dios, el Abba Padre, es el Dios real, el Dios misericordioso y compasivo, no un ejército ni ningún arconte que te mandaba a odiar a tu prójimo por su color o raza. Dios quiere que tu vida sea transformada para que pueda transformar a otro. Dios quiere que tú empieces a perdonar si es necesario, porque cuán difícil es perdonar. Y Dios quiere que tú limpies tu corazón. Y ese Padre amoroso que hoy te abraza, que hoy te dice, ven a mí. Yo no te voy a leer 613 preceptos. Yo solo quiero que tú me ames a mí y ames a tu prójimo. Y si hay forma de ayudar, es orando. Tú te puedes ayudar orando, clamando, intercediendo por las almas. Porque a medida que tú oras por los demás, que tú intercedes por los demás, Dios ve en ti una vasija en la cual Él puede utilizar. Bendito Dios. Dios le bendiga rica y abundantemente. Será hasta una próxima transmisión. Estuvo con ustedes hermana mujer de fe. Bendiciones mil, mis amados.